Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Continuamos con la segunda conversación del apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 28. Para Juan, en el verso 18, el último tiempo, la última hora, los posteriores días, los posteriores tiempos han llegado para él. Cuando Juan habla de la última hora, o ya es el último tiempo, Juan no está hablando de algo futuro en su tiempo, sino de algo presente. Significa esto que para los apóstoles del Señor Jesucristo, los posteriores días, los posteriores tiempos, el último tiempo, la última hora, los fines de los siglos, comenzaron con la primera venida de Jesucristo y continuarán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa también que usted y yo, la Iglesia de Cristo, estamos viviendo la última hora, el último tiempo. Juan está muy seguro, está convencido que es el último tiempo por el surgimiento, por la presencia, por la aparición de los anticristos. Versículo 18 dice lo siguiente: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así dice el final del verso 18, por esto conocemos que es el último tiempo, por el surgimiento de los anticristos, de aquellos que se oponen a Cristo, se levantan contra Cristo, quieren levantarse contra Jesús. Por eso Juan está convencido y está muy seguro, ha llegado la última hora, ha llegado el último tiempo. Lo alarmante del pasaje a continuación es que los anticristos, los que están en contra de Jesús y están en contra de la palabra de Jesús y están en contra del evangelio de Jesús, estaban en la iglesia de Cristo. Pertenecieron en un momento a la iglesia de Cristo. El verso 18, Juan dice, verso 19, disculpen, salieron de nosotros. Es decir, que los anticristos, los enemigos del evangelio, los enemigos de la cruz, salieron de la propia iglesia del Señor. Eso es alarmante, eso es preocupante para mí, por lo menos. Es como lo que Pablo le dijo a los ancianos de Efesos en Hechos capítulo 20, del 28 al 32, que de vosotros mismos, de los mismos ancianos, de los mismos pastores, iban a levantarse hombres perversos que iban a arrastrar a los discípulos del Señor. Estos ancianos en la ciudad de Efeso comenzaron a enseñar otras cosas y comenzaron a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonio y tomaron la religión como una fuente de ganancia. Aquí, en el verso 19, Juan dice, anota la palabra, el término nosotros, que Juan la repite 5 veces. Fíjate, nosotros. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Ok, 2 veces. Porque si hubiesen sido de nosotros, 3 veces. Habrían permanecido con nosotros. 4 veces. Para que se manifieste que no todos, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Se fijaron el término nosotros, salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de nosotros, de la iglesia, porque si hubiesen sido de nosotros, de la iglesia,
habrían permanecido con nosotros en la iglesia, pero salieron, y aquí está el propósito de la salida, del abandono de los anticristos de la iglesia del Señor. Termina el verso 19, pero salieron para que se manifestase. Es decir, que la salida de los anticristos, el abandono de los anticristos de la iglesia de Cristo mostró o tuvo como propósito evidenciar de que no todos eran de la iglesia del Señor. Estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Qué alarmante. Qué preocupante. ¿Cómo es posible pertenecer a la iglesia y no ser parte de la iglesia misma? Uno tiene que examinarse, uno tiene que evaluarse, uno tiene que probarse a sí mismo si realmente soy de la iglesia, si soy miembro verdadero, miembro auténtico de la iglesia de Cristo, porque estaban en la iglesia, pero Juan dice, pero nunca pertenecieron a la iglesia. Salieron con el propósito para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que los salvos, los que conocen al Padre, los que conocen al Hijo Jesucristo, los que han vencido al maligno, los que no amaron al mundo ni las cosas que están en el mundo, se quedaron en la iglesia de Cristo, permanecieron en la iglesia del Señor. Esa es una característica, esa es una señal, es una evidencia que los salvos siempre permanecen en la iglesia de Cristo, siempre perseveran en la iglesia de Cristo y nunca abandonan la iglesia de Cristo. Tenemos dos grupos, los que permanecieron en la iglesia de Cristo, y cuando digo permanecieron en la iglesia de Cristo, me refiero a que mantuvieron la comunión con el Padre, mantuvieron la comunión con Jesucristo y mantuvieron la comunión con los testigos, con los apóstoles. Eso lo vimos hace 11 semanas atrás en el capítulo 1, verso 3. Recuerden el 1.3, el llamado, el propósito de la carta. El 1.3 dice, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les anunciamos esto para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con los apóstoles, con los testigos, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, los que se quedaron en la iglesia de Cristo mantuvieron la comunión con el Padre, mantuvieron la comunión con Jesucristo y mantuvieron la comunión con los apóstoles. Los que se quedaron en la iglesia no se dejaron engañar, no permitieron ser influenciados por los anticristos. Los anticristos abandonaron la iglesia no por pleitos, no por rivalidades, no por celos, no por envidia, como pasa siempre en las iglesias del Señor, sino que el abandono de los herejes, el abandono de los falsos maestros, el abandono de los falsos profetas, tuvo que ver con una doctrina, tuvo que ver con una enseñanza. Y por eso el estudio de esta noche tiene importancia, porque una doctrina errónea, especialmente una doctrina errónea, yo le voy a llamarle una doctrina diabólica, ¿sí? Cuando lleguemos al verso 22, porque ellos están negando que Jesús es el Cristo, están negando que Jesús es el Hijo de Dios y están negando que Dios se manifestó en carne. Entonces, ellos salieron y abandonaron la iglesia de Cristo, repito, no por algún pleito personal, sino por una doctrina, por una enseñanza errónea, una doctrina errónea acerca de la persona de Jesucristo,
acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces, una de las preguntas que tengo al final del estudio me hice la pregunta, ¿hasta qué punto nosotros podemos proteger la unidad de la iglesia, proteger la comunión de la iglesia sin ceder a la verdad de Dios? Juan se mantuvo firme en la verdad. Juan permaneció en la verdad. Y Juan está tan firme en la verdad que tuvo que sacrificar la unidad. ¿Por qué? Porque algunos, los herejes, abandonaron la iglesia del Señor por una doctrina, por una enseñanza. Y la enseñanza está en el verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces, los salvos siempre se quedan en la iglesia. Los salvos siempre permanecen en la iglesia del Señor. Los salvos siempre mantienen comunión con el Padre, comunión con Jesucristo. Los salvos siempre escuchan a los testigos, a los apóstoles del Señor. Ahora, la única protección para los cristianos que se quedaron en la iglesia, lo único que puede proteger a los cristianos que permanecieron en la iglesia de Cristo y no la abandonaron, es la unción. Versículo 20, Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis, la frase pero vosotros tenéis indica que los que salieron de la iglesia, ellos no tenían la unción del Santo. Miren cómo termina el 19, pero salieron los anticristos, los herejes, para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros, los que mantienen la comunión con Dios, los que mantienen la comunión con Jesucristo, los que mantienen su permanencia en la iglesia del Señor, vosotros tenéis la unción del Santo. Quiero abrir un paréntesis en este momento. Juan no nos explica específicamente lo que es la unción. Él sabe lo que es la unción. Los hijitos a quienes él les escribe, ellos saben lo que es la unción. Pero Juan no la explica específicamente. Cierro paréntesis. Entonces vamos a entrar en un terreno acerca de la unción del Santo. Y cuando dice la unción del Santo, uno puede pensar, ¿se está refiriendo al Padre, el Santo de Israel? ¿Puede estar refiriéndose a Jesucristo como el Santo Hijo de Dios? ¿O puede estar refiriéndose al Espíritu Santo como el Espíritu Santo de Dios? Pero Juan no especifica también quién es el Santo. En el verso 27, él va a decir, miren el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él. Y en el versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces, el Santo o la unción que recibiste de él puede ser una referencia al Padre, puede ser una referencia al Hijo o puede ser una referencia también al propio Espíritu Santo. Pero no hay problema en eso. Vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando hablamos de unción, la palabra unción viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos por Dios. Y eran ungidos por Dios para recibir la aprobación de Dios mismo.
De hecho, Jesús es rey, Jesús es sacerdote, Jesús es profeta. Cumple las tres funciones. Así que les doy un ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 específicamente, cuando el profeta Samuel es enviado por Dios a ungir como rey de Israel a los hijos de Isaí. Cuando llegaron los hijos de Isaí, ninguno de ellos era el ungido de Dios, y Samuel pregunta, ¿hay un hijo más que yo no conozco? Y Isaí le dijo, sí, tenemos el menor, está apacentando las ovejas. Entonces el profeta Samuel le dijo, vayan a buscarlo, porque no nos vamos a sentar a la mesa sin ver a este muchacho. Y cuando el rey David viene y se presenta delante de Samuel, el versículo 11, 2 y 13, vamos a leerlo. Primera de Samuel 16, 11, 2 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Específicamente el 13, por favor. Primera de Samuel 16, 11, 2 y 13 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces tenemos a Samuel como el que unge, tenemos al rey David como el ungido, y tenemos en el cuerno de aceite como la unción. Entonces tenemos tres elementos. Tenemos al profeta Samuel, él es el que unge. Tenemos al rey David, que es el ungido, y en el cuerno de aceite era derramado el aceite sobre el ungido, sobre el rey David. La unción tiene que ver con eso, con cuando Samuel derramó el aceite sobre el rey David. Y es interesante que cuando el aceite es derramada y cuando David es ungido como rey de Israel, inmediatamente vino sobre él el Espíritu Santo. Eso también me recuerda a mí otro ungimiento. Cuando Jesús estaba en el río Jordán, estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que estaba bautizando. Jesús, el que va a ser bautizado, y vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y reposó sobre Jesús. Jesús, cuando comienza su ministerio, va a la sinagoga de Nazaret, se le entrega un libro del profeta Isaías, y la escritura de ese libro decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pedro, en la casa de Cornelio, se refirió a este ungimiento de Jesús con el Espíritu Santo, atribuyéndole el ungimiento a Dios el Padre. Vamos todos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Vieron las tres personas de la deidad de la Trinidad? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a quién? A Jesús de Nazaret. Dios ungiendo con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Ahí está la Trinidad, ahí está la deidad. Dios ungiendo, Jesucristo es el ungido, con el Espíritu Santo y con poder del Espíritu Santo.
Entonces, cuando hablamos de unción, deberíamos estar pensando que la unción podría referirse, escúchame bien, hermanita, por favor, podría referirse a la recepción del Espíritu Santo en el creyente. De hecho, 2 de Corintios capítulo 1, veamos 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Lo que estoy proponiendo, ya que nuestro amigo y apóstol Juan no nos dice con claridad la unción es esto, Juan sabe lo que es la unción, los destinatarios, los hijitos, saben que lo que es la unción, pero nosotros no lo sabemos con certeza, no lo sabemos con seguridad. Con los textos que he mencionado, debo creer que la unción tiene referencia al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que creo en estos momentos, pero vamos a ver un poquito más de esto. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Miren nuevamente a Dios como el que unge. Veamos el texto, por favor. 2 de Corintios 1, 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Y el que nos ungió es Dios. Entonces, vosotros tenéis la unción del Santo, puede ser una referencia más a Dios el Padre. El que nos ungió es Dios, y que dice el versículo 22, el cual también, el que nos ungió, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios es el que unge. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y parece que la unción tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Una característica de la unción, cuando tú recibes la unción, cuando yo recibo la unción, cuando los destinatarios recibieron la unción del Santo, volvamos a Primera de Juan, por favor, volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan, por favor. Versículo 20, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y por tener la unción del Santo, ¿qué más sigue? Y conocéis todas las cosas. Anota eso como característica. Los cristianos que recibieron la unción del Santo conocen, tienen conocimiento de todas las cosas. Eso significa que la unción te da conocimiento de todas las cosas. Otras versiones dicen, ustedes tienen conocimiento, o así que todos ustedes conocen la verdad, todos han recibido conocimiento. Son otras versiones. Entonces, cuando el cristiano recibe la unción, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que el cristiano recibe le da conocimiento. Uno tendría que preguntarse, conocimiento de todas las cosas. ¿A qué se refiere Juan con todas las cosas? Uno tiene que hacerse esa pregunta. Todas las cosas, conocimiento de todas las cosas en cuanto conocimiento de toda la Biblia, conocimiento de todo el Nuevo Testamento. Uno tiene que ser específico, y a mí me parece que todas las cosas, conocimiento de todas las cosas, debe ser una referencia, número uno, al anuncio, a la proclamación que los testigos, que los apóstoles hicieron acerca de Dios el Padre y acerca de Jesucristo. Miren el capítulo 1, versículos 3 y 5.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Todas las cosas, letra A, puede ser acerca del carácter de Dios. Ustedes tienen comunión con Dios. Ustedes saben que Dios es luz. Ustedes saben que Dios es espíritu. Saben que Dios es amor. Acerca del carácter de Dios. También todas las cosas tiene que ser una referencia a los escritos de los testigos. Versículo 4. Dice el versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, todas las cosas tienen que referirse al anuncio, a la predicación apostólica y a los escritos apostólicos, especialmente en la primera carta de Juan. Todas las cosas tiene que ver con el conocimiento que ellos tienen acerca de Dios. Capítulo 2, versículo 3, dice el 2:3. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ellos conocen al Dios verdadero, lo conocieron en el pasado, lo conocen en el presente y continuarán conociéndolo en el futuro. Tiene que ver todas las cosas también con el mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como Jesucristo nos ha amado a nosotros. Tiene que ver todas las cosas, y aquí voy más específico. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas acerca de la persona, de la divinidad, de la eternidad, del Verbo de Dios, del Hijo de Dios encarnado. Versículo 22, 2:22, porque ellos precisamente están negando que Jesús es el Cristo, que Jesús no es el Hijo de Dios y que Jesucristo no vino en carne. Veamos el 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, versículos 1 al 3, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, 2 puntos, acerca del Evangelio, acerca de la divinidad de Jesucristo. Jesús es eterno, Jesús es Dios, acerca de la manifestación del Verbo. Él vino a quitar nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados, Él vino a destruir las obras del diablo, Él vino a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Entonces, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas acerca de el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, amén. Jesús es el Hijo de Dios, amén. Dios se manifestó en carne, amén. Ustedes conocen eso. Porque precisamente eso es lo que están negando los anticristos. Eso es lo que están negando los mentirosos de los falsos profetas. Entonces la unción te da conocimiento de la verdad acerca de la persona de Jesucristo, su divinidad como Hijo de Dios, acerca de la obra de Jesucristo. Él murió, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día entre los muertos, y acerca de su mensaje. Jesús es eterno, su evangelio es eterno, su mensaje es eterno. Entonces, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas acerca del evangelio. El evangelio trata de Jesús, de la persona de Jesucristo. Amén, hermanitos.
Gracias por eso. Versículo 21. Miren el 21, el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y miren ahora el 21. No os he escrito como si ignorases la verdad. Todas las cosas que el cristiano conoce tiene que ver con la verdad, como ya lo dije. No os he escrito como si ignorases la verdad. Y nuevamente, ¿qué dice la otra palabra? Sino porque la conocéis. Ustedes conocen todas las cosas. Ustedes conocen la verdad acerca de la persona de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Cristo prometido. Juan les dice a los hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Y por tener la unción del Santo, ustedes conocen la verdad acerca del Evangelio. Porque ustedes tienen la unción del Santo, ustedes no ignoran, ustedes no desconocen la verdad. Al contrario, ustedes conocen la verdad. Los apóstoles de Jesús, los apóstoles, los testigos de Cristo, siempre escribieron en el Nuevo Testamento cosas, enseñanzas, doctrinas que los cristianos ya conocían. Y para los apóstoles no era molesto escribir lo que los cristianos ya sabían desde el principio. Ejemplo, segunda de Pedro, ahí al ladito, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estés confirmados en la verdad presente. ¿Se dieron cuenta que es lo mismo? Por esto dice Simón Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, siempre se las voy a estar recordando, aunque vosotros las sepáis. Ustedes no ignoran estas cosas, ustedes no ignoran la verdad, ustedes conocen la verdad, y aunque ustedes conocen la verdad, no me es molesto recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, para que estéis firmes, para que estéis fortalecidos, para que estéis confirmados en la verdad presente. Es exactamente lo que está haciendo el apóstol Juan, lo que está haciendo el apóstol Pedro. Escribirle las mismas cosas que ellos ya saben para afirmar su fe, para fortalecerlos en la verdad, para cimentarlos en la verdad que ellos no ignoran, sino que conocen. La unción les da conocimiento de la verdad. Por tener la unción, ellos no ignoran la verdad, sino que conocen la verdad acerca de Jesucristo y del Evangelio de nuestro Dios. Volvamos a primera de Juan, por favor. Versículo 21. No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. Ustedes saben que los anticristos son mentirosos por todas partes. Ninguna mentira procede de la verdad. La mentira viene de la mentira. La verdad viene de la verdad. Y Juan sabe que ninguna mentira procede de la verdad. Esta es una alusión nuevamente a los herejes, a los engañadores. Los herejes, los engañadores,
En el capítulo 1, verso 6, afirman tener comunión con Dios, pero practican el pecado. Son mentirosos. Los herejes, en el capítulo 2, versículo 4, dicen conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos de Dios. Son mentirosos, dice Juan. Los herejes, en el capítulo 4, verso 20, dicen amar a Dios, pero odian a los hermanos. Son mentirosos. Y aquí en el 2:22, niegan que Jesús es el Cristo, por lo tanto, siguen siendo mentirosos, como su padre, el diablo, es mentiroso y padre de la mentira. Aquí hay dos palabras en el verso 21. Miren el 21. No os he escrito como si no es la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Uno tiene que preguntarse, ¿de quién vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser de la verdad o vamos a ser de la mentira? ¿Qué vamos a creer? ¿Vamos a creer a la verdad o vamos a creer a la mentira? Recuerden que estos estaban en la iglesia y salieron de la iglesia y salieron por una mentira, salieron por un engaño, salieron por una gran mentira. Yo tengo que estar preguntándome todo el tiempo, ¿qué voy a oír? ¿Voy a oír la verdad o voy a oír la mentira? ¿Voy a creer a la verdad o voy a creerle a la mentira? Jesús dijo a Pilato en Juan capítulo 18, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús dijo, el que es de la verdad va a escuchar mi voz. El que es de la verdad va a escuchar mi voz. El que ama la verdad va a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo y la voz de los apóstoles. ¿La verdad o la mentira? Uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado. Tenemos un ejemplo en Segunda de Tesalonicenses y quiero mostrártelo por si acaso. Vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde está hablando de la segunda venida de Cristo y donde habla del hombre de pecado, del hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, donde habla del hombre de pecado, del hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En el verso 7, porque ya está en acción, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, la mentira, la apostasía, la iniquidad, la maldad ya estaba presente, ya estaba en acción en el tiempo de los apóstoles. Y está en acción en el tiempo de hoy y continuará en acción hasta la segunda venida de Cristo. El misterio de la iniquidad, el misterio del error, de las doctrinas diabólicas, ya estaba en acción, ya estaba presente en el tiempo de los apóstoles. Vamos a leer a lo que quiero llegar. Hermano Raúl, por favor, capítulo 2, verso 7 en adelante. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Misterio. Solo que hay quienes al presente lo detienen hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Subraya eso. Por cuanto los que se perdieron, los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Veamos ahora el verso 11. Por esto se les envía, por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean a la mentira. El mismo Dios que es espíritu, el mismo Dios que es luz, el mismo Dios que es fuego consumidor, el mismo Dios que es amor, el mismo Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué? Versículo 2, hermano Raulito. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Un poder engañoso a todos los que no creyeron a la verdad, sino que creyeron a la mentira. Le creyeron al engaño, creyeron en el error. Cuidado, cuidado. Ustedes, nosotros tenemos la unción del Santo. Conocemos todas las cosas acerca del Evangelio. Nosotros no ignoramos la verdad. Al contrario, conocemos la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Me acuerdo que el martes pasado, ¿saben ustedes cómo comienza una apostasía en el cristiano? ¿Saben ustedes cómo comienza la apostasía en un cristiano? ¿Cómo comienza un cristiano a deslizarse, a desviarse, a extraviarse, a naufragar de la verdad? ¿Saben cómo comienza todo esto? Miren 1 Timoteo 4.1 y 2 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4.1. ¿Cómo comienza todo esto de comenzar a desviarse? Dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo comienza la apostasía? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanito, mírame por favor. La apostasía, el renegar contra la fe, el desviarse de la fe, el extraviarse de la verdad, comenzó cuando comenzaron a oír otras voces, otras enseñanzas, a otros falsos maestros. Así comienza la apostasía. Cuidado con lo que estás escuchando. Cuidado con lo que estás recibiendo. La apostasía comienza cuando apartamos de la verdad el oído y nos volvemos a las fábulas, a los cuentos. Mira 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué hay que predicar siempre la palabra de verdad? Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comenzará el comezón de oír. ¿Saben lo que significa el comezón de oír? La gente va a buscar predicadores, va a buscar maestros que les digan lo que la gente quiere oír. Y los falsos maestros, como no tienen ni un pelo de tonto, le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Así comienza la apostasía. Así comienza el error, así comienza el engaño, así una persona comienza a desviarse de la verdad. Versículo 4. Y se apartarán, y apartarán de la verdad el oír, y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los cuentos, a las historias, a las fábulas. La apostasía siempre comienza cuando dejo de oír la verdad, cuando dejo de escuchar la verdad y comienzo a oír el error, la mentira y el engaño. Por eso debemos examinarlo todo. Por eso debemos escudriñar cada día las escrituras para ver si lo que me se está predicando es verdad o no. Por eso la única protección contra el error, la única protección contra la mentira, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y por tener la unción del Santo, ustedes no ignoran la verdad, sino que ustedes conocen la verdad que oyeron acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que, hermano, todo comienza
cuando apartamos el oído de la verdad del Evangelio, de la verdad que predicaron, que escribieron los apóstoles. Dios es un Dios de verdad. Jesucristo proclamó y dijo: yo soy la verdad. El Espíritu Santo que fue enviado es el Espíritu de verdad, que guió a los apóstoles a toda la verdad. La palabra de Dios es verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los cristianos debemos ser de la verdad, no de la mentira, no del engaño, no de la falsedad. De hecho, el capítulo 4, cuando lleguemos al capítulo 4 de Juan, Juan va a decir en el verso 6, primera de Juan 4:6, los apóstoles, los que recibieron el Espíritu Santo, los que recibieron el conocimiento de la verdad, dicen los apóstoles: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu de verdad, hay un espíritu de error. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de la mentira. Por eso usted y yo necesitamos siempre ese espíritu de discernimiento. La unción que vosotros recibisteis de él, esa unción nos da conocimiento de la verdad acerca del Evangelio. Versículo 22, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Ahora Juan va al corazón de todo esto. Aquí está el engaño, aquí está la doctrina diabólica. Los herejes están atacando el corazón del Evangelio de Jesucristo. Juan no tiene pelos en la lengua para decirle mentiroso a los herejes. Ahora habla en singular. ¿Quién es el mentiroso? Yo no sé si se está refiriendo a una persona que en el tiempo de Juan se llamaba Cerinto, que era enemigo de toda la verdad, o si Juan se está refiriendo a la gran mentira, al gran engaño de los herejes. ¿Quién es el mentiroso? Esta es la gran mentira, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Cuál es la gran mentira de los herejes? ¿Cuál es la gran mentira de los que abandonaron la iglesia de Cristo? La gran mentira es que ellos estaban negando que Jesús era el Cristo. Por si acaso, ellos creían en Jesús. Ellos creían en Jesús, en el Jesús nazareno, en el Jesús hombre, el que nació en Belén, según las profecías mesiánicas, el que fue criado en Nazaret, el hijo de María y José. Ellos creían en Jesús, el hombre, el de carne y hueso, pero ellos no creían que ese Jesús era divino, era el Cristo, era Dios encarnado. Eso es lo que negaban. Eso. Ellos no aceptaban que el Jesús aprobado por Dios era el Cristo. Te doy algún ejemplo. El ejemplo que te voy a darte ahora es la predicación de todos los apóstoles del Nuevo Testamento. Los apóstoles en el día de Pentecostés, especialmente Simón Pedro, trata de convencer a la multitud, trata de convencerlos de que el Jesús que hizo milagros, que hizo señales, que hizo sanidades, ese Jesús que fue aprobado por Dios, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron, ese Jesús es el mismo Cristo, es el mismo Señor, es el mismo Dios, el Hijo de Dios. Esa es la predicación apostólica. Los anticristos estaban negando que ese Jesús que fue aprobado por Dios, ese Jesús que hizo milagros, ese Jesús que hizo sanidades, ese Jesús no puede ser el Cristo.
Y la predicación apostólica es: Jesús es el Cristo, Jesús es el enviado, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder. Ese es Jesús. Jesús el eterno, Jesús el divino, el Dios que se encarnó, el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ellos estaban negando Jesús, creemos en Jesús, pero no aceptamos, no creemos que ese Jesús sea eterno, sea el Mesías, sea el ungido, sea el Dios encarnado, sea el Hijo de Dios. Eso es lo que están negando ellos. Usted podría hacer una lista de todas las religiones que hoy día niegan que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, que Jesús es divino. Por eso es tan importante sobre qué creemos nosotros acerca de quién es Jesús. Para muchos fue un gran carpintero, un gran maestro, fue blasfemo, fue mentiroso, fue engañador, fue lunático. Fue un gran maestro, un gran curandero, un gran sanador, un gran milagrero. Pero no, Jesús es eterno. Estaba con el Padre antes que se manifestase. Jesús es Dios. Él perdona pecados como Dios. Él resucita a los muertos como Dios. Él convierte el agua en vino como Dios. Entonces, lo que yo crea acerca de Jesús es demasiado importante, porque eso va a depender la vida eterna. De hecho, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, se escribió con ese propósito. Muchas señales hizo Jesús en medio del pueblo, muchos milagros, muchas señales. Pero estas señales, las que se han escrito en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús tengáis vida eterna, tengáis vida en su nombre. De hecho, el capítulo 5 dice, de primera de Juan, versículo 13, estas cosas, 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira el 3:23, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es su mandamiento. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo. Mira el capítulo 5, versículo 1, en cuanto a la fe y la salvación. Todo, 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanito? La doctrina de los anticristos es diabólica, porque están negando que Jesús es el ungido de Dios, es el eterno Mesías, es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Esa es la herejía, ese es el error, esa es la gran mentira aquí en Primera de Juan. De hecho, es tan importante nuestra fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, que de eso va a depender nuestra salvación, nuestra vida eterna. Eso es lo que estamos predicando el día domingo en Los Nogales. El gran yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. ¿Quién realmente es Jesús? Jesús es el Cristo, es divino, es eterno. Jesús es el Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios, es de la misma sustancia de Dios y es de la misma esencia de Dios. Jesucristo es igual a Dios, Jesucristo es Dios.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él es Jesús. ¿Saben lo que Jesús dijo en cuanto a esto? En Juan capítulo 8, verso 24, leamos Juan 8, 24, por favor. Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis, si ustedes no creen que yo soy quien digo ser, en vuestros pecados van a morir. Por eso la pregunta importante: ¿quién realmente es Jesús para ti? ¿Es el Cristo? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el Dios encarnado? ¿Es el Salvador del mundo? Volvamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 2:22, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Además, los anticristos no solamente estaban negando a Jesús, estaban negando al Padre. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre. ¿Por qué los anticristos, al negar que Jesús es el Cristo, también están negando al Padre? ¿Saben por qué? Porque el Padre fue quien envió a Jesús al mundo. Por eso la palabra envió, ha dado o no escatimó, es muy importante en el Nuevo Testamento. Mira el capítulo 4, verso 9. Escuchen un poquito. Los anticristos creían en el Padre, pero tenían un entendimiento del Padre muy distorsionado, muy equivocado, como muchos hoy día tienen un entendimiento de Jesús muy distorsionado, muy equivocado. Y te adelanto un poquito, quiero adelantarte un poquito. En toda la carta, Juan no habla de idolatría, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿por qué termina la carta? ¿Cómo termina la carta en el verso 21? ¿Cómo termina la carta de Juan en el 5:21? Hijitos, guardaos de los ídolos. Si Juan en toda la carta no habló de idolatría, ¿por qué al final nos dice, cuídense de los ídolos? Porque mucha gente hoy día tiene una idea, tiene un concepto muy equivocado acerca de quién realmente es Jesús. Uno al final va a preguntarse, el Jesús en el cual yo creo, el Jesús que estoy adorando, el Jesús que estoy siguiendo, ¿es Dios o es un ídolo? ¿Quién es el Jesús realmente en el cual yo estoy creyendo? ¿Es Dios o es un ídolo más como cualquier otro ídolo? Por eso va a ser importante al final de esta carta, ¿quién realmente es Jesús? Los anticristos estaban negando al Padre porque fue el Padre quien envió a Jesús. Miren el 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Fue Dios quien envió a su Hijo unigénito, único, al mundo para que vivamos con él. Entonces, al negar a Jesús como el Cristo, se estaba negando al Padre porque el Padre lo envió. Versículo 10, la misma idea. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y envió a su Hijo, ahí está la idea, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue el Padre quien envió al Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue el Padre quien envió al Hijo, al Salvador del mundo.
versículo 14. Miren el verso 14, sí, 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. El Padre envió al Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. El Padre envió al Hijo para que vivamos por el Hijo. Entonces, los anticristos, al negar a Jesús, están negando al Padre quien lo envió. De hecho, en Juan es el Padre que da testimonio acerca del Hijo. Miren el capítulo 5, versículo 9. Miren el 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha manifestado acerca de su Hijo. Ha testificado. Le voy a pasar mis lentes a Chamito, por favor. Ay, que Chamito va a necesitar más mis lentes. Está resfriado, está enfermito, Chamito, está enfermo por 5 días y gracias a Dios que lo tengo aquí a mi lado. Pero está enfermito mi hijo. Ha testificado acerca de su Hijo. Fue el Padre quien ha testificado acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, solamente a Él. No escuchen a Elías, no escuchen a los profetas, escuchen a mi Hijo. Él es todo mi contentamiento, Él es mi gozo, Él es mi alegría. Él es mi Hijo amado. El Padre ha testificado acerca de su Hijo. El Padre fue quien envió a su Hijo al mundo. Entonces, negar a Jesús, que el Cristo, es negar al Padre que lo envió. Están negando al Padre. Volvamos al capítulo 2, verso 22. Al final termina el verso 22. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí aparece el término hijo. Si tú te das cuenta, Jesús es el Cristo, pero también Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta? Negar al Padre es negar al Hijo. Para los apóstoles, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo amado de Dios. Es de la misma naturaleza, es de la misma esencia, de la misma sustancia que Dios. Entonces, si se niega al Hijo, se niega también al Padre. Y esto es fuerte. Es fuerte porque la palabra negar, mira el texto, 3 veces la usa Juan. Mira el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. El que niega, 2 veces, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa. 3 veces. El que niega y el que niega. Una vez, el que confiesa. Es fuerte lo que Juan está diciendo. Los anticristos están negando y siguen negando y continuarán negando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Es fuerte. 3 veces Juan usa la palabra negar, el que niega. Una sola vez usa la palabra el que confiesa. Y esto me recuerda a mí las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús allá en Mateo capítulo 10, verso 32? Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también voy a negarlo delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar es un asunto muy importante para Juan. Si nosotros negamos a Jesús delante de los hombres, Él nos va a negar a nosotros delante de su Padre que está en el cielo. Negar o confesar. ¿Honramos a Jesús o deshonramos a Jesús? Lo confesamos, y el verbo para confesar es, lo confesaron una vez en el pasado, y me parece a mí que en el bautismo.
Porque cuando Felipe le preguntó al etíope, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Y el etíope confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la confesión antes de entrar a las aguas del bautismo. Usted y yo confesamos con nuestros labios que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, antes de ser bautizado. De hecho, Romanos capítulo 9 al capítulo 11, donde los judíos en la carne niegan que Jesús es el Cristo, Pablo les dice a esos judíos, a esos cristianos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, porque todo aquel que confiesa el nombre del Señor será salvo. La confesión que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que ver con tu salvación y tiene que ver con mi salvación. Lo confesamos a Cristo en el pasado, lo confesamos hoy día a Cristo en el presente y continuamos confesándolo todos los días hasta la segunda venida de Jesús. No lo negamos, sino que lo confesamos a Él. Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo, Él es el Hijo amado de Dios. Entonces, dice el versículo 23, Chamito, por favor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene. La palabra tiene significa comunión con el Padre, comunión con el Hijo. Significa perseverar en el Padre, perseverar en el Hijo. Significa conocer al Padre, significa conocer al Hijo. Para amar al Padre, primero hay que amar al Hijo. Para honrar al Padre, hay que honrar al Hijo. Para tener al Padre, hay que tener al Hijo. Para tener comunión con el Padre, se tiene que tener comunión con el Hijo Jesucristo. Juan no separa al Padre del Hijo. No lo separa en toda la carta. Si creemos en Jesús, creemos en el que lo envió, en el Padre. Si confesamos al Hijo, también estaremos confesando al Padre que lo envió. Si tenemos al Hijo, también tenemos al Padre quien envió al Hijo. Si amamos al Hijo, estaremos amando al Padre a quien lo envió también. El Hijo que estaba con el Padre antes que se manifestase. ¿Se acuerdan el capítulo 1, verso 2? El Hijo que nos limpia de todo pecado con su sangre en la cruz. El Hijo que está al lado del trono del Padre como un abogado intercediendo por nosotros. El Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que cree en el Hijo cree en el Padre. Y para terminar por esta noche, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 10 para la 11 ya. Un consejo. Es muy importante protegernos del error, protegernos del engaño y de las mentiras, no con doctrinas nuevas, no. Mira el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Volver, retomar las enseñanzas que usted y yo
recibimos cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos bautizamos por la primera vez. Lo que habéis oído desde el principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio su vida por nosotros, que Él murió en esa cruz, que Él fue sepultado, que Él resucitó al tercer día entre los muertos. Las cosas que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El capítulo 2, mira el 2.7, por favor, 2.7, capítulo 2, verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Capítulo 3, versículo 11. 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Entonces Juan nos invita a retener, a permanecer, a perseverar en las doctrinas, en las enseñanzas, en el mensaje que oímos cuando nos convertimos. Las enseñanzas que oímos desde el principio, desde el día cuando nos hicimos cristianos. Volver a los rudimentos de la doctrina del Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo murió en la cruz? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Cómo el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? Entonces, lo que habéis oído desde el principio es el Evangelio, que primeramente se nos predicó a nosotros. Todos los escritores del Nuevo Testamento siempre nos están llamando a recordar las enseñanzas que recibimos desde el principio. Aferrémonos fuertemente a lo que recibimos el día que nos hicimos cristianos. El llamado es que lo que oímos en el principio, el Evangelio, permanezca en nosotros. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, eso permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿se dieron cuenta de la repetición de la misma idea? Si lo que habéis oído desde el principio, el Evangelio, sigue permaneciendo en nosotros, seguimos reteniendo el Evangelio, seguimos perseverando en el Evangelio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Cuando el Evangelio es retenido en nuestro corazón, cuando el Evangelio, perseveramos en el Evangelio, permanecemos en el Evangelio, que oímos primeramente cuando nos convertimos y nos hicimos cristianos, cuando el Evangelio sigue vivo, sigue fresco en nuestros corazones, entonces nosotros permaneceremos en el Padre y en el Hijo. Mantendremos la comunión con el Padre, mantendremos la comunión con el Hijo de Dios. Buenas noches, hermanitos. Que Dios me los bendiga. Vamos a continuar el próximo martes, si Dios quiere, con los versículos 24 nuevamente hasta el versículo 28, con la ayuda de Dios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presencia en esta noche. Hay 8 preguntas que son muy importantes, pero las cuales vamos a discutir, vamos a hablar el próximo martes cuando terminemos con este pasaje que comenzó en el verso 18 y vamos a terminarlo en el versículo 28. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide.